Así que, bien, ya inició la grabación. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Deseo que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase número 5 de Administración Eclesial. Quisiera pedirle a nuestro hermano Baldi que sea él quien ponga en oración este momento en el cual estaremos trabajando, ¿verdad?, en algunos aspectos importantes de esta materia. Posteriormente de la oración vamos a iniciar la clase. Muy bien. Oramos. Dios y Padre, qué felices estamos una vez más por poder tener este tiempo de aprendizaje. Te honramos y te glorificamos a ti, te damos muchas gracias porque tú permites momentos como estos, Padre. Pones herramientas útiles como nuestro pastor, Señor, para enseñarnos, para ayudarnos en este aprendizaje que tanta falta hace para un buen desarrollo dentro de tu iglesia, Padre. Ayúdanos a entender, a poder ponerla en práctica, a ser, Señor, útil para el desarrollo de la iglesia. Bendícenos, Señor, bendice a nuestro pastor, al profesor que está compartiendo o que va a compartir esta clase con nosotros. Bendice a los hermanos que van a escuchar esta clase grabada. Bendícelos, Señor, y así a cada uno de nosotros en este momento. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, voy a dar inicio con el compartir la pantalla. Y por favor, les suplico me puedan confirmar si me escuchan correctamente y además Sí, sí, si pastor. pueden ver. Sí, muy bien, Sí, gracias. sí, perfecto. Y, y la pantalla también se ve correctamente, hermanos. Sí, Sí, muy bien. Muchas gracias, hermano Baldi. Bueno, pues estamos ya en la clase número 5 de Administración Eclesial. Ya el curso se está adentrando a la mitad del mismo en esta semana. Y bueno, vamos a iniciar con un repaso que es el que generalmente a mí me gusta iniciar las clases con un repaso de la clase anterior y lo hacemos con esta pregunta: ¿qué fue lo que hicimos la clase anterior? Me gustaría, hermanos, también invitarles para que ustedes puedan opinar qué hicimos la clase anterior, qué es lo que más se les quedó en sus apuntes, qué fue lo que más les llamó la atención, o incluso qué dudas quedaron de la clase anterior. No sé si, bueno, quién de los que estamos presentes en este momento quiera comenzar. Pueden hacerlo. ¿Puedo, profe? Claro, adelante, hermana. Hermana Camila, adelante. Estuvimos viendo sobre la organización de la iglesia y cómo se compone. Pudimos ver que la iglesia se compone de la cabeza y el cuerpo, y que el cuerpo es la iglesia y su forma de organizarse, y la cabeza es nuestro Dios. Y, y ahí pudimos ver también cómo se componen, que se componen en comisión, departamento y ministerios. Y también estaba sobre la comisión coordinadora, que son quienes toman decisiones junto con el pastor. En esa comisión incluía el secretario. Muchas gracias, hermana Camila. Muy bien, gracias por su retroalimentación. ¿Alguien más, hermanos, desee comentarnos algo? ¿Qué hicimos la clase anterior? Pastor, uno de los puntos que me parece interesante cuando hablamos de lo que es la administración eclesial es justamente de que la iglesia administra personas también, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver
los talentos, dones, capacidades que cada uno tiene, ¿no? O sea, y dentro de eso, desarrollar lo que es la administración, ¿no? También lo que tiene que ver con los valores económicos, los recursos, ¿no? Me parece interesante ese punto, o el que me llamó mucho la atención también, el primero que justamente tiene que ver con lo que son los recursos humanos también, ¿no? Y que tiene que ver también justamente lo que planteaba Cami, ¿no? Con respecto a las comisiones y lo que sería la organización, ¿no? En sí. Muchas gracias, hermano Baldi. Sí, hablamos efectivamente sobre estos puntos. Sobre el tema de la administración, pues la pregunta era, ¿qué administra la iglesia? Y así como usted menciona, pues se administran los valores espirituales de los miembros, se administran los valores económicos, pero se administra por encima de todo, eh, pues lo que tiene que ver con las personas, ¿no? No administramos números, sino que tiene que ver con lo relacionado a la fe de los feligreses. Muy bien, gracias, hermano Baldi. No sé si alguien más quisiera agregar algo más a esta retroalimentación, que está saliendo muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bueno, comento que para mí lo que más me quedó de la clase anterior fue las clases de actas, cómo organizar las reuniones, cómo hacerlo para que todo salga bien y podamos trabajar y coordinar en el equipo. Muchas gracias, hermana. Vimos algunos formatos de actas. En muchas ocasiones creo que no tenemos como modelos que seguir y bueno, ya con esos formatos tenemos una guía sobre cómo podríamos hacer nuestras actas a nivel local. Bueno, pues muchas gracias, mis hermanos, por esta retroalimentación que es en realidad bastante valiosa, también lo es para mí. Y bueno, la clase anterior fue bastante práctica porque estuvimos viendo algunos puntos, algunos documentos, algunas actas. Esta también va a ser práctica en el sentido de que ustedes podrán, me parece, ¿verdad? Ponerla, poner en práctica lo aprendido tan pronto como ustedes tengan necesidad de realizar alguna reunión próximamente, ¿sí? Pues lo que vamos a ver en esta clase son pautas para las reuniones de trabajo. Comentábamos en la clase anterior que hay algunas tareas administrativas dentro de la iglesia, es decir, hay acciones que se tienen que realizar dentro de la iglesia, que los líderes realizamos dentro de la iglesia y de ser parte de reuniones de trabajo dentro de la iglesia, ¿sí? Ya sea una reunión de membresía, ¿sí? En donde se nos cita una hora antes del culto o al finalizar el culto, o hemos sido también parte de reuniones de comités donde se nos ha invitado, o hemos tenido ya que presidir reuniones de comité. Pero sabe que de repente, si no desconocemos las pautas que se tienen que tomar en cuenta para realizar reuniones de trabajo, estas reuniones pueden ser poco efectivas, ¿sí? En cierta ocasión, recuerdo, hermanos, haberme reunido con un comité de hermanas que estaban organizando una reunión, tuvieron una reunión para organizar un evento femenil, un congreso femenil, y bueno, pues era una reunión obviamente muy amistosa. Recuerdo que una hermana llevó
llevó comida, otra hermana también llevó comida, otra hermana compró helados, otra hermana compró las sodas, los refrescos, es decir, se hizo ahí una convivencia muy padre, muy agradable. Platicamos, tuvimos momentos muy agradables de convivencia y después de 1 hora y media, alguien dijo, ay, y no hemos visto nada de lo de la organización del Congreso, ¿no? Se fue el tiempo, así bien rápido. Obviamente yo me percaté de esa situación, pero quería también conocer cuáles eran las dinámicas de ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, y en 15 minutos, ¿verdad? Se empezaron a tomar decisiones. Obviamente, bueno, no era la mejor forma de llevar a cabo una reunión de trabajo. Vamos a ver algunas pautas que nos van a ser útiles a nosotros sobre las reuniones de trabajo, sea cualquier directiva, sea cualquier comité, incluso a nivel secular, a nivel profesional y laboral, esto puede ser útil para todos. Y vamos a iniciar leyendo como parte de la introducción lo siguiente. Comités saludables y activos organizan buenas reuniones que los miembros disfrutan. Y esta guía comparte las mejores prácticas para realizar dichas reuniones. ¿Sí? Y viene una aseveración, hermanos. ¿Sí? Un comité o una directiva o un consejo, ¿verdad? Si este es saludable y activo, una de las características de este equipo de trabajo es que obviamente tienen reuniones, pero son buenas reuniones. Y como dice el texto aquí, son reuniones que los miembros, es decir, quienes participan de las mismas, las disfrutan, ¿sí? Disfrutan estas reuniones. En muchas ocasiones también está la otra experiencia, ¿no? De que decir, bueno, las reuniones son siempre lo mismo, no llegamos a ningún acuerdo, no sacamos provecho del tiempo que estamos reunidos, etcétera. Bueno, mucha gente suele desmotivarse en ese sentido respecto a las reuniones, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ver que esta es una característica de un comité o de un equipo de trabajo que es saludable y que a su vez también es un equipo de trabajo activo, ¿sí? Ahora bien, aquí hay un planteamiento porque toda reunión tiene que tener un propósito. Al final voy a alternar con un documento que ya les presenté la clase anterior, que es el checklist, ¿sí? Que en realidad es una lista de tareas que todos aquellos que organizamos una reunión tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y una de las características esenciales, digamos que de las primeras, si no es que la primera que tiene que definirse para la realización de una reunión, es cuál es el propósito de esta reunión. En otras palabras, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué nos vamos a juntar? Y bueno, vienen algunas sugerencias, ¿no? Sobre los propósitos que puede tener una reunión. Una reunión puede tener como propósito, pues, el hecho de construir un espíritu fraternal, ¿no? Esto generalmente, pues, es importante, sobre todo lo es en el sentido de que, digamos, un equipo se está conformando, un equipo nuevecito, un equipo que apenas está iniciando, también tiene la necesidad de poder crecer en comunión, en sinergia, de poder fortalecer el espíritu de grupo. Pues hay reuniones que son para eso, ¿no? Reuniones para fraternizar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cuando se escoge un nuevo equipo de liderazgo en la iglesia local, que el pastor propone que haya un retiro espiritual con todos los nuevos líderes.
Y dentro de esa actividad, pues evidentemente, uno de los propósitos es construir un espíritu fraternal, ¿sí? Ese es un propósito, uno de los propósitos de las reuniones. Otro de los propósitos que pueden darse en una reunión es el de compartir información. Por ejemplo, en nuestro caso como iglesia o como iglesias, generalmente la información va cayendo como una cascada, ¿no? Surge la información a nivel nacional, esa información después se comparte con los líderes del distrito y después los líderes del distrito comparten la información con los pastores y los pastores a su vez comparten la información con los líderes de su localidad y con la iglesia misma, ¿sí? Y para ello generalmente tenemos reuniones en donde se comparte información. En algunos casos es información confidencial, y bueno, las reuniones tienen todo un protocolo, ¿no? En ese sentido de la información. Otro tipo de reuniones tiene que ver con el hecho de fortalecer la formación en la fe, ¿sí? Por ejemplo, cuando se organiza un estudio bíblico, pues hermanos, podemos dar por sentado, ¿verdad? Que el estudio bíblico es muy sencillo, que lo único que tiene que suceder es que haya el lugar, que se determine la hora y que haya un predicador y un director de programa y ya. Y decimos, ya está organizado, ¿no? Sin embargo, hermanos, ¿qué aporte sería tan valioso que realmente pudiéramos preparar con tiempo, con conciencia, con esmero también ese tipo de reuniones? Precisamente porque tratan de lo más importante. Son reuniones que tienen que ver con la formación en la fe de las personas. Tratan de lo más importante, entonces son sumamente importantes. Otro tipo de reuniones, por ejemplo, son aquellas en las cuales se presentan asuntos y se requiere el voto de los miembros. Bueno, estas reuniones también, en la organización de la iglesia hay lugar para estas reuniones, ¿no? Donde, por ejemplo, el pastor y cuerpo del liderazgo presenta propuestas ante la iglesia local y los miembros de la iglesia local se posicionan con un voto a favor o con un voto en contra, o reuniones pastorales también que requieren el voto de los miembros. Bueno, hay ese tipo de reuniones. ¿Cómo vamos a votar? Vamos a votar levantando la mano, vamos a votar por papeletas, ¿cómo vamos a emitir nuestro voto? ¿No? Hoy en día incluso, bueno, ya tenemos aplicaciones como las que usamos para nuestros juegos que sirven también para emitir un voto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, hay muchas razones, mis hermanos, para las cuales nosotros podríamos definitivamente reunirnos. Otros propósitos pueden ser los siguientes: planificar programas. Generalmente nosotros tenemos una etapa de planificación, una etapa en donde estamos desarrollando los programas que se llevarán a cabo en nuestra iglesia, en nuestra localidad, en nuestro distrito. Bueno, lo hacemos a través de reuniones. Tenemos reuniones para crear y aprobar presupuestos. Tenemos reuniones también para analizar nuevas ideas y para tratar otros asuntos necesarios, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, pues solamente recalcar, ¿verdad?, que las reuniones tienen un lugar muy importante en la vida de la iglesia, tienen un lugar muy importante en el quehacer pastoral también, ¿sí? Por ello, hermanos, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente: que las reuniones deben realizarse de manera profesional, ¿sí? Esto es importante, recalco, las reuniones deben realizarse de manera profesional. Es decir, que las reuniones en las cuales participamos, las reuniones que nos toca presidir principalmente,
tiene que dejar un sabor de boca de tal modo, ¿verdad? Que quienes participan o participamos de las reuniones, nos quede claro que esta reunión fue preparada, que esta reunión no fue improvisada, ¿sí? Y bueno, vamos a ver pautas que nos van a ayudar para esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales las reuniones deben de realizarse de manera profesional? Bueno, una de las razones es que aquellos que asisten deben sentir que su tiempo fue bien invertido, ¿sí? A estas alturas, ninguno de nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de decir me sobra tiempo. Nadie puede decir hoy me sobra tiempo. Generalmente lo que hacemos es separar un tiempo de nuestras actividades, pero todos apreciamos, hermanos, cuando sentimos que el tiempo fue bien invertido. No sé si ustedes a estas alturas, por ejemplo, pueden darse cuenta cuando asisten a una reunión de la iglesia, a un culto, ¿verdad? Y se dan cuenta que el tiempo no fue bien invertido. ¿A qué me refiero que no fue bien invertido? Porque no se preparó, ¿sí? Porque no se preparó. Recuerdo en una ocasión, una congregación invirtió una buena cantidad de dinero para cambiar su viejo videoproyector a una pantalla bien grandota, y bueno, para proyectar allí las diapositivas, los cantos, obviamente para mejorar la experiencia pues la experiencia de los cultos. Cambia obviamente la experiencia entre un videoproyector y ya una pantalla. Pero recuerdo que el predicador, ¿verdad? Muy hábil con este tema de las computadoras y las proyecciones, de repente algo falló, ¿verdad? Y no pudo proyectar directamente desde su computadora hacia la pantalla. Y entonces se perdieron fácilmente como 20 minutos, que era el horario de la predicación. Se perdieron como 20 minutos, ¿verdad? Intentando proyectar. Y, y bueno, después yo comentaba con alguien, es que esto se tiene que preparar con anticipación. Si por lo menos media hora antes hubieran probado el equipo audiovisual, se hubieran dado cuenta de este problema y lo hubieran resuelto. A lo mejor hubieran conseguido una memoria USB, hubieran copiado directamente el archivo de la computadora y lo hubieran conectado directo, lo hubieran resuelto, ¿no? Pero a todos nos pasa, hermanos, que hemos presenciado reuniones en donde no hay preparación, donde no se prepara, ¿no? O encontramos, por ejemplo, 5 minutos antes de que empiece el servicio, al director del programa en una hojita, ¿verdad? Anotando los cantos, y de repente alguien te ve y te dice, hermano, recuérdame qué número es el himno entera consagración. Te está preguntando porque lo está buscando, ¿no? Improvisación, hermanos. Estamos hablando de poca preparación, ¿sí? Así que las reuniones se deben de realizar bien, hermanos, que los que asistan deben sentir que su tiempo fue bien invertido. Ahora bien, los miembros perdonarán muchas imperfecciones, pero no tolerarán perder el tiempo, hermanos. Vamos a hablar del tema de la puntualidad, pero también vamos a hablar del tema de cómo se invierte el tiempo en la reunión. Ok, a nadie le gusta perder el tiempo. Y en particular, a nadie le agrada participar de reuniones que están mal organizadas. ¿Sí? A nadie le gusta participar de reuniones mal organizadas. Ser anfitrión de una reunión profesional no significa que se deba ignorar la comunión. Digamos que esto pudiera ser como un mito, ¿verdad? Es que nosotros no somos tan formales, nosotros somos más de camaradería, nosotros somos más de amistad, nosotros somos más
pues de alguna manera como menos formales. Ah, ok. Bueno, no significa, hermanos, que el hecho de preparar bien una reunión eh, te haga ignorar, ¿verdad? O pasar por alto momentos de comunión. De hecho, el compañerismo es una parte fundamental de la experiencia de nuestros miembros, ¿sí? De alguna manera, el que preside una reunión tiene que, si es una reunión con su equipo de trabajo o con sus miembros, ¿verdad? De hecho, tiene que procurar, ¿verdad? Que este tema del compañerismo, ¿verdad? Sea algo que se pueda experimentar también en este tipo de reuniones. Por ejemplo, les hago las siguientes sugerencias. Son sugerencias, son recomendaciones, no es la ley, hermanos. También uno tiene que aprender a respetar que cada lugar tiene sus propios usos, pero, por ejemplo, las reuniones del consejo o reuniones de un comité deben combinarse con eventos fraternales, como comidas u horas sociales, para que los miembros puedan disfrutar de la maravillosa camaradería de sus hermanos, ¿sí? Esto es bastante importante, hermanos, ¿sí? No debemos de dejar pasar por alto que esto es algo necesario, ¿sí? Las reuniones, bueno, también pueden incluir este elemento social o este elemento fraternal. Disfruten de una comida o de una hora de encuentro social como consejo y luego pónganse a trabajar. O primero hagan el trabajo y luego socialicen, ¿verdad? O mientras estén trabajando, bueno, pueden disfrutar de un café, de un mate, pueden disfrutar de compartir algo, ¿verdad? Este, es decir, no hay que ser como tan estrictos en esa parte, sino ir generando cierta convivencia. Sobre este tema de las reuniones, comentaba con mis hijas una anécdota interesante, que en las reuniones de gabinete de un expresidente en los Estados Unidos de los 80s, me parece que eran las de Ronald Reagan, si no me equivoco, esas reuniones de gabinete tenían una característica, ¿verdad? Que no podían faltar las panditas, no sé si las conocen, esos dulcecitos de goma con forma de un osito, de un pandita. Acá les llaman panditas, no sé cómo se llamen o las conocen allá. Pero bueno, son unos dulcecitos, son golosinas. Y esa era la característica de esas reuniones de gabinete, que eran reuniones que se la pasaban comiendo panditas en la mañana, el presidente con su equipo de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, cierto alto funcionario de la Ford en los años 80, también una característica de las reuniones que ellos tenían es que era con palomitas de maíz. No sé si saben a cuáles me refiero, a las que se comen en el cine, a las rosetas de maíz, a las palomitas, les decimos acá. Y eran las características. Obviamente, bueno, eran estrategias para de alguna manera ir generando cierta camaradería, cierta afinidad también, cierta complicidad en las reuniones. Y bueno, pues ahí son estrategias de líderes de muy alto nivel, ¿no? Que en cierto modo, pues también nos ponen el ejemplo de cómo generar esta camaradería. Eh, bueno, ¿vamos bien? ¿O tienen algún comentario, hermano? Oh, perfecto, pastor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, hermano. Vamos a continuar entonces. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo que sea, hermanos,
Eh, Simplemente abran su micrófono para que podamos escucharles con toda confianza. ¿Sí? No vamos a continuar. El líder es particularmente responsable del éxito o fracaso de las reuniones. Esto es muy importante. ¿Quién es el responsable del éxito o del fracaso de las reuniones? El líder, hermanos. Y nosotros tenemos que ver las reuniones como una herramienta para los líderes. No es, no deberíamos ver las reuniones como un trago amargo del cual si se puede prescindir hay que hacerlo, ¿sí? Sino ni como algo innecesario, sino como una herramienta de trabajo para estar en contacto con las personas que están sirviendo a nuestro lado. Y entonces el líder, hermanos, en esos espacios de reuniones debe aprovechar para compartir algunas cuestiones que mantienen enfocado al equipo. Por ejemplo, el líder debe de seguir compartiendo la visión, destacar el éxito, explicar el trabajo en cuestión y, si es necesario, también debe de solicitar el voto sobre asuntos importantes. Uh-huh. Y otro punto que debemos de tener muy presente, muy en cuenta, mis hermanos, es que las reuniones exitosas no suceden por casualidad. Si estuvimos presente en alguna reunión que fue exitosa, que salió muy bien, que quedamos todos con un gran sabor de boca, debemos de reconocer que eso no fue casualidad. Detrás de una reunión exitosa hay algunas características que son indispensables. Este tipo de reuniones requieren una significativa planeación y coordinación por parte del líder. Voy a estar oscilando en los comentarios, a veces refiriéndome a reuniones propiamente de trabajo, reuniones ministeriales, reuniones con comités, reuniones con algunas directivas, y en algunas ocasiones también estaría yo mencionando el tema de las reuniones propiamente para hacer culto en la iglesia, porque finalmente también tiene cierta connotación. Pero, por ejemplo, mis hermanos, ¿cuáles son las reuniones más preparadas de la iglesia? Que nosotros recordemos, el tipo de reunión o de reuniones en donde se nota que como iglesia nos preparamos. ¿Cuáles serían, en su opinión? Hermano, refiriéndose siempre a reuniones, digamos así como administrativas o que tienen que ver con el culto. Que tienen que ver con el culto, exactamente. Esa Eh, pregunta va enfocada a eso. Bien. Y sí, es notable cuando hay, o sea, una preparación para lo que sería el culto, ya sea del director, con lo que tiene que ver con el grupo, la música, todo. O sea, hay cierta preparación. Normalmente, no sé cómo será allá, pero acá muchas veces como que se da más énfasis en el culto, no así tanto en una reunión administrativa, por ejemplo, como que parece ser de que no se le da tanta preparación como que por lo menos lo que se nota acá, y que viendo ahora la clase, me parece tan importante el hecho de que también tiene que haber una preparación. Y una pregunta, hermano, en el caso cuando menciona de que una reunión exitosa sucede por casualidad, o sea, no sucede por casualidad, y cuando menciona al anfitrión, sería la persona que se va a ocupar de preparar con anticipación los temas a tratar. Eso ya tendría que estar antes de la reunión, porque hay temas, por ejemplo, que pueden surgir en el momento de la reunión.
o que alguien tenga para plantearlo. Eso, o sea, se puede también. Sí, sí, hermano, es correcto. Generalmente tenemos que definir, para una reunión, todo va a partir del propósito de la reunión, todo va a partir de allí. Habrá reuniones que por sus características solamente se vayan a tocar los asuntos que están previamente agendados. Quizá haya reuniones que tengan esa característica. Sin embargo, la mayoría de nuestras reuniones tienen la flexibilidad para que abordemos lo que aquí manejamos como asuntos generales. ¿Qué son los asuntos generales? Es decir, hay una agenda, ¿verdad? Pero hay un último apartado que así llamamos asuntos generales. Y en los asuntos generales pueden entrar asuntos o temas que el moderador no tenía contemplado, pero que en ese momento participantes, miembros de la asamblea, lo llevan a la reunión, lo llevan a consideración de la reunión. Pudiera darse el caso, ¿verdad? Que hubiese asuntos generales. Y ahí hay cierto provecho, cierta ventaja. Este consejo que les voy a dar, no sé si sea mal consejo o creo que no es mal consejo, pero me refiero a que no sé si lo sea, por el hecho de que es una práctica que a mí me ha funcionado últimamente, pero me ha funcionado un poquito ya por la experiencia, hermanos, no tanto por otra cosa. Por ejemplo, cuando tengo reuniones, así como tipo petit comité, reuniones a lo mejor de cinco o seis personas, y yo ya llevo una lista de asuntos que quiero trabajar. Ya llevo, por ejemplo, una lista de 4, de 5 asuntos. Pero de repente también hay un principio que es el hecho de que tú tienes que hacer sentir a las personas con quien te reúnes que para ti es más importante lo que ellos tengan que decirte que lo que tú tengas que decirle a ellos. Entonces, por ejemplo, yo empiezo y les digo, a ver, hermanos, pero esto es calculado, o sea, esto no es improvisado, es lo que les quiero decir, o sea, yo ya lo llevo calculado. Y les digo, a ver, yo tengo cosas que decirles, tengo ya algunos asuntos que quiero tratar con ustedes, pero los asuntos más importantes son los que ustedes quieren tratar conmigo. Y quiero saber qué es lo que ustedes quieren tratar conmigo. Y de repente funciona porque los hermanos de repente traen asuntos que son importantes, son asuntos que para ellos eh, requieren atención y se sienten escuchados, y son escuchados en realidad, y se les brinda asesoría, se les brinda algún consejo, alguna determinación, y después están ya en una eh, mayor voluntad o mayor disposición de ser receptivos a los asuntos que yo tenía como prioridad, pero lo hacen así porque yo les estoy dando prioridad a los asuntos que ellos quieren abordar, aún sin saber cuáles son esos asuntos. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, eso no se puede hacer en todo tipo de reuniones, no se puede hacer. Uno tiene que saber en qué tipo de reuniones puedes hacer eso. Pero aún eso no es improvisado, eso ya es algo que uno tiene que irlo practicando y también funciona, hermanos. O sea, también funciona, ¿sí? Dar un espacio para lo que los hermanos quieran decirnos. Bueno, es un comentario. Les decía, no sé si es un mal consejo o es bueno. No, creo que es bueno. Es bueno, nada más que no aplica para todos los escenarios. Uno tiene que saber en dónde. Eh, pero siempre debe de haber lugar para asuntos generales, definitivamente. Salvo contadas excepciones, que alguna reunión tenga cierta característica y no se vayan a tomar en cuenta asuntos generales. Después dice que las reuniones dinámicas y productivas son extremadamente satisfactorias, tanto para los asistentes
como para el anfitrión. O sea, nos sentimos bien de participar en este tipo de reuniones, decimos, valió la pena, se invirtió el tiempo y además tomamos decisiones y salí con un aprendizaje nuevo, recibí información que necesitaba conocer, recibí la orientación que necesitaba para atender un asunto, se dio solución a mi problema, estoy de acuerdo con la solución que se dio, etcétera, ¿no? Es un sentimiento maravilloso para un líder presenciar que los hermanos responden positivamente a sus mensajes, bien comunicados y llamados a la acción. ¿Sí? Esa es digamos que como una forma de medir, de medir el ánimo, ¿no? Que los líderes están contentos, que los líderes están respondiendo favorablemente a a los llamados del pastor, ¿no? Eh, nos tocó vivir, hermanos, digamos que una etapa de mucho aprendizaje, así la podemos marcar, una etapa de muchas pérdidas, pero también de mucho aprendizaje, lo que tiene que ver con el tema del COVID-19. Y hablar de reuniones de trabajo sin tomar en cuenta este acontecimiento, hermanos, sería de alguna manera querer ignorar lo que no podemos ignorar. Incluso la pandemia, bueno, se dice que la pandemia aceleró, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, me parece que 5 o 10 años, en 2 años, lo que íbamos a avanzar en un lapso más amplio. Prueba de ello, hermanos, pues es el que hoy estamos reunidos, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de tener un seminario virtual, pero en tiempo real y comunicarnos e interactuar. Todo esto, bueno, es parte del aprendizaje que obtuvimos de la época de la pandemia. Y cuando hablamos del COVID, también tenemos que reconocer que esta pandemia redefinió la normalidad de muchas maneras. Redefinió la normalidad de muchas maneras. Una consecuencia es la adopción de medios virtuales para los negocios y para la vida diaria. Anteriormente se utilizaba la tecnología, pero no la utilizábamos tanto, hermanos, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ¿no? Tenemos aplicaciones para que nos traigan comida a la casa, ¿verdad? Puedes pedir la pizza en una. Puedes hacer el súper, ¿verdad? Y te lo traen a tu casa también desde una aplicación. Puedes pagar ya en lugar de hacerlo con tu tarjeta de crédito, con tu celular a través de una aplicación. Y bueno, todo eso, ¿no? Es a lo que nos referimos de que la adopción de los medios virtuales, pues es algo que está incluido, ¿no? Curiosamente, hermanos, los últimos vuelos que he tenido necesidad de comprar para viajar, los he comprado por WhatsApp, ¿no? Yo nunca me imaginé que el WhatsApp iba a ser una herramienta para comprar boletos de avión, ¿no? Pero estamos ya en esa dinámica, ¿no? Ya el WhatsApp no nada más es un tema de comunicación, sino también es un tema para comprar, para hacer negocios, etcétera. Y esto también eh, nos ha afectado o nos ha influido más bien en el tema de la iglesia. Las operaciones ahora pueden incluir elementos virtuales muy poderosos. Las reuniones cara a cara pueden complementarse con acceso digital para los miembros que no pueden asistir en persona. Y el compromiso y la participación de los miembros pueden mejorarse mediante la colaboración virtual, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, tenemos algunos iconos, yo creo que los reconocemos muy bien, ¿no? Este verdecito, pues sí lo conocemos, ¿verdad? El verdecito que tenemos aquí arriba, el icono del WhatsApp. Tenemos una aplicación de videoconferencias, Skype.
Tenemos, por ejemplo, Zoom, que es la que, digamos, con la que estamos muy familiarizados muchos de nosotros. Tenemos Google Meet, en el ámbito académico, mucha gente está más familiarizada con esta, con Google Meet, en la universidad, en la escuela secundaria. Y tenemos Microsoft Teams, ¿no? Que son, digamos que son los servicios digitales de comunicación, por ahora, pues más conocidos, más famosos, ¿sí? Y bueno, todos los utilizamos, hermanos. Cuando digo que esto ha influido en la iglesia es porque la mayoría de las iglesias hoy en día tienen sus grupos de WhatsApp de la iglesia local, de la congregación local, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, las plataformas de videoconferencias, no solo para las clases, hoy las utilizamos también para tener algunos cultos, incluso el tema de las visitas pastorales, en algunos casos, pues esta herramienta ha sido muy útil para incorporar, ¿no? Y poder atender pastoralmente a quienes es más difícil hacerlo de manera presencial. Así que esto es lo que nos ha dejado la pandemia, es con lo que estamos trabajando. Recuerdo cuando iniciaban los cultos virtuales que decíamos, voy al culto, voy a participar en el culto virtual. Hoy ya no le decimos el culto virtual, solamente le decimos voy a participar en el culto. Ah, pero va a ser en línea. Ah, ok. Pero ya es el culto, o sea, ya se ha normalizado, hermanos. ¿Sí? Y bueno, pues hemos ido aprendiendo sobre la marcha, le hemos ido perdiendo, le hemos perdido el miedo a la tecnología y bueno, pues siguen habiendo muchos avances. Ahora, otro tema que es importante es a lo que me refiero en la última frase de este párrafo, ¿no? Cuando habla de la participación de los miembros mediante la colaboración virtual. ¿A qué me refiero con colaboración virtual, hermanos? La colaboración virtual va más allá del hecho de que nos conectamos todos para una conferencia o para una clase. La colaboración virtual va en el sentido de que ahora todos podemos colaborar en tiempo real en un mismo proyecto, ¿no? Por ejemplo, tú abres un documento de texto y podemos todos trabajar en el mismo documento y decir, a ver, yo me voy a aventar la introducción y tú haces la conclusión y tú haces la corrección gramatical y en tiempo real todos podemos trabajar sobre un mismo documento, es decir, podemos colaborar, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo de esto. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de hacerlo, pero bueno, pues hoy estamos en esta realidad, ¿no? De las posibilidades virtuales. ¿Saben que me ha tocado ver? Cosa muy curiosa, que hoy muchas reuniones de trabajo son híbridas, es decir, son reuniones que pueden ser virtuales y que pueden ser presenciales. Y me ha tocado ver a hermanos que están de manera presencial y que al mismo tiempo se conectan desde su computadora para estar presencial y estar virtual, ¿no? Es decir, ya lo tenemos incorporado, ya es parte de nuestra realidad de vida. Yo no estoy diciendo esto es malo o esto es bueno, estoy diciendo es lo que es, o sea, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que aprender también a trabajar. Bien, eh, ¿qué vamos a ver ahora, hermanos? Bueno, vamos a ver elementos para tener reuniones exitosas. ¿Cuáles son los elementos necesarios para tener reuniones exitosas? Es decir, la próxima reunión que a mí me toca planificar, bueno, hay ciertos elementos que yo debo de tomar en cuenta y que tomarlos en cuenta me va a garantizar en un alto porcentaje que la reunión se va a llevar de forma exitosa. Y, y el primer punto tiene que ver con los preparativos para la reunión. Es decir, una reunión se tiene que preparar. Hay algunas
acciones previas a la reunión que se debe de realizar. Y el primer punto en cuanto a los preparativos es que los líderes deben usar una lista de verificación para preparar la reunión. Los líderes deben usar una lista de verificación para preparar la reunión. Ya les compartí un ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer sus propios ejemplos de listas. Pero indudablemente tenemos que saber cuáles son los elementos necesarios ir verificando, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, tener una lista de verificación. Ahora bien, una parte fundamental de la preparación es informar a los miembros cuándo y dónde la reunión se llevará a cabo, ¿sí? En algunos contextos pudiera ser más sencillo determinar de manera prioritaria, nos vamos a reunir como comité o como consejo el segundo martes de cada mes a las 6 de la tarde, ¿no? Ya sabes entonces que el segundo martes de cada mes tienes reunión. Eso no significa que no se tengan que confirmar, que no se tengan que hacer recordatorios. De hecho, es muy importante hacer los recordatorios, pero de antemano ayuda el hecho de tener ya de manera prioritaria una dinámica, ¿no? Cada segundo martes de mes se va a llevar a cabo nuestra reunión en tal horario, ¿sí? Los detalles deben anunciarse con mucha anticipación, ¿sí? Y aquí también hay un punto de sensibilidad, hermanos, que el líder debe de tomar en cuenta. Reconozca que algunos miembros no se comunican a través de mensajes de texto. Por ejemplo, alguien pudiera decir, oye, pero no me avisaste de la reunión, no me recordaste de la reunión. Sí te recordé, le envié mensajes de texto a todos los involucrados. Ok, sin embargo, aunque eso es cierto, ¿verdad? También tenemos que reconocer que no todos se comunican a través de mensajes de texto. Entonces, pues algunos se comunican por correo electrónico, pero hay otros que ya nunca envían correos electrónicos, ¿sí? Y hay otros que solo hacen llamadas telefónicas. La recomendación es entonces utilice múltiples vías de comunicación paralelas, es decir, que a través de diversas vías de comunicación usted comparta la información que se necesita compartir. Utilice múltiples vías de comunicación paralelas para transmitir invitaciones a las reuniones. A quien se le avisa por WhatsApp y funciona por WhatsApp está muy bien. Si es por email, también está muy bien. Si es por un mensaje de texto o si es por llamada telefónica, hay que conocer esa parte, hermanos. En algunos lugares hemos ido pasando ya de la transición del papel, ¿verdad? Físico al tema digital. Pero no era muy adecuado hacerlo siendo insensibles. Entonces, realmente les preguntamos a los hermanos, díganos quiénes prefieren que compartamos la información en digital y quiénes la prefieren impresa, en físico. Hermano, a mí, lo digital no, démelo en físico, ok, entonces a usted va a ser en físico, a usted le vamos a imprimir la información. ¿Alguien más la quiere impresa? No. Nada más el hermano que hay, para el resto va a ser digital. ¿Sí? Ok, bueno. Y en ese tema es parecido, hermanos. O sea, con nuestros líderes tenemos que decir, hermanos, tenemos un grupo, la información se va a subir a este grupo de WhatsApp, pero por favor indíquenme quienes prefieran que se les recuerde de una manera distinta para poder hacerlo. Eso nos posiciona mucho a nosotros como líderes también, ¿verdad? A lo mejor estamos haciendo un extra, pero nos posiciona como personas que no se nos va una,
que estamos en la jugada, que estamos dispuestos a que todos reciban la información, ¿no? Y después, hermanos, está el tema de los recordatorios. Considere enviar avisos una semana antes, 3 días antes y 24 horas antes de la reunión para confirmar la participación. Hay que hacerlo. No necesariamente tiene que ser el líder quien haga estos recordatorios, pero sí tiene que supervisar que haya una persona asignada para hacer estos recordatorios en estos plazos, ¿sí? Una semana antes, 3 días antes y 24 horas antes de la reunión. Ok, otro punto interesante, importante, es que la experiencia de los miembros será mejorada por elementos sociales o fraternales organizados junto con la reunión. Entonces, deben planificarse y organizarse con la misma atención que las reuniones en sí. Generalmente, cuando tenemos reuniones pastorales y escogemos una iglesia como sede, también podríamos pedirle a la iglesia que nos pueda apoyar con algún aperitivo, un desayuno, un almuerzo, una comida. Y previamente, ¿verdad? Los hermanos también se preparan de manera muy amorosa. Al ser esto parte de la reunión, bueno, genera gratitud, genera empatía, genera buenas sensaciones para los participantes. Así que debemos de cuidar también que esto suceda, hermanos. Bien, vamos a dejarle por aquí un momento, hermanos. Vamos a pasar a nuestro receso y nos saludamos en 10 minutos, primeramente.